Hoy vamos a desgranar una especie de manual de instrucciones, uno que explica cómo transformar la más absoluta desesperación en poder real. Y todo parte de una pregunta que parece un acertijo, pero que, en realidad, nos enseña cómo la necesidad más básica puede llegar a construir, y digo literalmente, una comunidad entera desde cero. Imaginen la escena, porque seguro que es familiar. Una carretera bloqueada, puede que con neumáticos ardiendo, el ambiente cargado de tensión, vamos, una imagen que asociamos al caos. Pero, ¿y si todo eso no fuera el final de la historia, sino solo el primer capítulo de un plan mucho más grande? Porque este es el resultado final. De esa protesta en la calle, de ese corte, se pasa a esto. Un barrio completo, con todo lo necesario para vivir. Así que vamos a ver paso a paso el manual, las instrucciones que hacen posible este salto tan increíble. Vale, ¿dónde empieza todo? Pues, como casi siempre, con una crisis. Una fractura económica tan profunda que obligó a mucha gente a reescribir las reglas del juego, a hacer política directamente desde la calle. Estamos en los años 90 en Argentina, una época de privatizaciones, de desregulación, de ajuste fiscal, en resumen, un montón de políticas que de la noche a la mañana dejaron a miles y miles de personas fuera del sistema. El trabajo, que había sido el pilar de todo, de repente, para muchísima gente, desapareció. Y ojo que esto es mucho más que quedarse sin curro. Hay un concepto clave para entenderlo, la desafiliación. Significa perder tu anclaje, tu red de seguridad, esa sensación de pertenecer a algo que te daba un empleo formal. Es básicamente quedarse a la deriva, tanto social como económicamente. Y claro, aquí es donde la necesidad lo cambia todo. Cuando el simple hecho de sobrevivir se convierte en una lucha diaria, la política deja de ser algo abstracto que pasa en la tele. Se convierte en una herramienta, en algo práctico. A esto se le llama política vivida, esa conexión total entre la supervivencia del día a día y la organización colectiva. Muy bien, tenemos a miles de personas desesperadas. Pero, ¿cómo se convierte esa desesperación individual en una fuerza organizada? Pues aquí es donde entra en juego una figura central y muy compleja, la del líder. A ver, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea del líder autoritario tradicional. En estos movimientos el liderazgo no va de imponer, sino de negociar. Todo el tiempo. Es una dependencia mutua, ¿se entiende? El líder necesita a la gente para tener fuerza y la gente necesita al líder para conseguir recursos y para tener una dirección clara. O sea que el líder, más que un ideólogo, es un organizador nato. Su verdadera habilidad es práctica, sabe leer el momento político, sabe cuándo hay que presionar y cómo hacerlo, y sobre todo se convierte en ese punto de referencia que une a un montón de gente dispersa para actuar como un solo bloque. Y para que todo esto no suene tan abstracto, vamos a ponerle cara y nombre. Vamos a hablar de Emerenciano Sena. Su caso es probablemente uno de los más claros y también más polémicos de este tipo de liderazgo. Su historia lo tiene todo, el poder, las contradicciones, todo. 6 millones. Fijaos en este número. 6 millones de pesos es la cantidad que encontraron en su casa durante un registro de la policía. De ahí le vino el apodo de El Piquetero Millonario. Y este número, en el fondo, resume la gran contradicción que vamos a explorar. Cómo un líder de los pobres acaba acumulando una riqueza personal tan grande. Bien, ya tenemos al líder. Pero, ¿cómo funciona por dentro una organización así? Una que puede movilizar a miles de personas y a la vez gestionar proyectos de millones. Pues la clave está en una especie de estructura con dos cabezas. La solución que encuentran es un sistema híbrido, como decíamos. Por un lado, necesitan la legitimidad que da la participación de todo el mundo. Y por otro, necesitan ser eficaces hacia afuera, tener una cara más formal para poder negociar con el Estado y administrar el dinero. La primera cabeza es la asamblea. Esto es el corazón, el motor democrático del movimiento. Es el lugar donde todo el mundo tiene voz, donde se decide si se hace una protesta o qué se va a reclamar. Y, súper importante, es donde el líder tiene que dar la cara y rendir cuentas. De aquí saca su legitimidad. Y luego está la otra cara de la moneda, la cooperativa, o una fundación, o una ONG. Es la herramienta legal, la entidad que puede firmar papeles, recibir dinero público y gestionar proyectos enormes como la construcción de casas. Y aunque en teoría tiene sus propias reglas, en la práctica, la autoridad del líder del movimiento casi siempre está por encima de la burocracia. Vale, ya sabemos cómo se organizan por dentro. Ahora, ¿cómo actúan hacia afuera? ¿Cuál es la estrategia para arrancarle cosas al Estado? Y aquí llegamos al piquete. La táctica más famosa, la más polémica. Pero no es solo caos y ya está. Es una estrategia muy calculada. Generar un problema, una disrupción, te da visibilidad en los medios y crea presión política. Es lo que obliga a los políticos a sentarse en una mesa a negociar. Es, en definitiva, la forma de que escuchen cuando nadie lo hace.
Y si miramos la cronología vemos una evolución que es alucinante. El movimiento no se queda estancado en la protesta, pasa de la confrontación pura y dura al principio a convertirse en un gestor de ayudas sociales y de ahí a ser directamente un constructor de barrios enteros. La protesta es la llave que abre la puerta a la gestión de recursos. Esta frase, sin lucha no hay derecho, es el núcleo de todo. Dentro del movimiento, los beneficios, ya sea una ayuda social, materiales para construir tu casa o la casa entera, no te caen del cielo, te los ganas. El criterio es el merecimiento. Y eso se demuestra participando en la lucha, yendo a las manifestaciones, colaborando. Y aquí es donde todo converge, donde los logros impresionantes del movimiento chocan de frente con las contradicciones de su líder. Todo se resume, de nuevo, en la figura de Emerenciano Sena. Mirad, es que el contraste es brutal. Pensemos de dónde se parte, de la pobreza, de la exclusión más absoluta. Y miremos a dónde se llega. A un barrio modelo, con calles asfaltadas, servicios, casas de calidad, una escuela, una comunidad entera levantada con dinero público que se consiguió a través de la lucha. O sea que el éxito material es innegable. Donde antes había abandono, ahora hay una comunidad organizada con una calidad de vida que, de hecho, supera la de muchas zonas de alrededor. Para miles de personas esto es una victoria, tanto material como simbólica. Pero, y aquí está el gran pero, la paradoja que lo envuelve todo. El mismo sistema que le permite al líder negociar y conseguir esos recursos para la gente, parece que también le permite a él enriquecerse de una forma que choca con la base de esa misma lucha. Toda la historia se resume en esa tensión entre lo colectivo y lo individual. Al final, la pregunta que queda en el aire es esta. Cuando un movimiento que nace para combatir la pobreza acaba creando riqueza, ¿es una victoria o es una traición? ¿Es el enriquecimiento del líder un peaje inevitable para que la comunidad progrese o es algo que corrompe la idea original? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Y quizá la clave esté ahí en entender esa complejidad, esa historia de poder, protesta y política hecha desde abajo.